Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Creemos que Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes en esta noche y esperamos ser ese conducto, ese canal que el Señor ha de usar para hablar a cada una de las personas que están acá presentes. Y quiero por favor que usted vaya conmigo al libro segundo Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 4, verso 1, y luego nos traspolamos al capítulo 9 de ahí mismo del segundo libro Samuel. Poderoso es el Señor. Segundo Samuel, capítulo 4, verso 1 al 4, y luego vamos al capítulo 9 del mismo segundo libro Samuel y vamos a considerar algunos textos. Nos ponemos de acuerdo con un amén, por favor. El texto dice, tengo la Biblia Peshitta Aramea acá en la mano por si hay alguna diferencia en palabra. Acá dice, cuando Iboset, hijo de Saúl, se enteró de que Abner había muerto en Hebrón, se debilitaron sus manos y todo Israel se inquietó. El hijo de Saúl tenía dos hombres, los cuales eran jefes de tropa. Uno se llamaba Baana y el otro se llamaba Recab, hijos de Rimón de Berot. De los hijos de Benjamín, porque también Berot era considerada junta con los hijos de Benjamín. Pues los berotitas huyeron a Gitaín y han sido extranjeros allí hasta el día de hoy. Verso 4, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando llegaron de Jezreel las noticias acerca de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó en brazos y escapó, y cuando ella huía precipitadamente el niño se le cayó y quedó cojo. Él se llamaba Mefiboset. Capítulo 9 del mismo segundo libro Samuel dice, entonces David preguntó, ¿habrá todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar compasión por amor a Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl cuyo nombre era Siba, a quien llamaron ante David, y el rey le preguntó, ¿tú eres Siba? Y él dijo, yo soy tu siervo. Y el rey le dijo, ¿habrá todavía alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar compasión por amor a Dios? Entonces Siba respondió al rey, queda un hijo de Jonatán que está lisiado de sus pies. El rey le dijo, ¿dónde está? Siba respondió al rey, aquí que está en casa de Maquir, hijo de Gamir. Su Biblia dice Amiel, de Lodebar. Entonces el rey envió a que lo trajeran de la casa de Maquir, hijo de Gamir, de Lodebar. Entonces Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, llegó ante David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David le dijo, Mefiboset, y él respondió, tu siervo ha venido. Entonces David le dijo, no tengas temor, porque yo te trataré con compasión por amor a tu padre Jonatán. Te reintegraré todos los campos de tu padre Saúl y comerás pan siempre a mi mesa. Pero él se postró y dijo, ¿quién es tu siervo para que te fijes en mí siendo que soy como un perro muerto? Entonces el rey llamó a Siba y le dijo, he dado al hijo de tu señor todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su familia. Labrarás para él la tierra, tú, tus hijos y tus siervos, y traerán alimento al hijo de tu señor para que coma, pero Mefiboset, hijo de tu señor, comerá pan siempre a mi mesa. Y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y Siba respondió al rey, todo cuanto ordene mi señor el rey a su siervo, así hará tu siervo. Y Mefiboset comía pan a la mesa del rey como uno de los hijos del rey. Verso 12, Mefiboset tenía un pequeño hijo cuyo nombre era Micaías, y todos los que vivían en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset vivía en Jerusalén, pues él comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Dale un aplauso al Señor. Bien, en esta oportunidad quisiéramos ponerle como tema o título a este narrativo que hemos leído en esta ocasión, rescatado por su gracia. Rescatado por su gracia.
¿Cuántos de los acá presentes han sido rescatados por la gracia divina? Yo creo que todos, sin excepción alguna, hemos sido rescatados no por méritos personales, no por cualidades de relevancias, sino por la gracia divina. Porque en determinado momento de nuestras vidas, cuando más traumatizados estábamos, cuando estamos encerrados, acorralados contra la espada y la pared, una intervención de la gracia divina nos rescató. Nos sacó del fango, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación y afirmó nuestros pies sobre la roca que se llama Jesús. Por lo tanto, no hay motivo, no hay razón para estar cabizbajo con la cabeza hacia abajo, para sentirse que no hay salido, razón para seguir. Yo creo que razones se nos sobran de más para proseguir hacia la meta del santo llamamiento que el Eterno nos ha hecho a cada uno de los que estamos acá presentes. Yo creo que la gracia del Señor es el motor que el Señor ha de usar para llevarnos a los lugares que Él ha determinado llevarnos. Yo creo que la gracia es más que suficiente para nosotros alcanzar todo lo que nos hayamos propuesto en la vida alcanzar. Yo creo que la gracia es todo lo que necesitamos para nosotros vencer en cada circunstancia y situaciones difíciles de la vida. Y me gusta hablar de la gracia del Señor, porque creo que la Biblia entera trata de la gracia del Señor. Desde Génesis hasta el Apocalipsis tiene que ver con la gracia, tiene que ver con la cruz, tiene que ver con el sacrificio expiatorio que se iba a realizar en la cruz del Calvario. Ese es el tema central de la Biblia, la gracia y el sacrificio que iba a redimir a la humanidad de todos sus pecados. Aunque nosotros no estuvimos presentes en el jardín del Edén cuando el Señor estableció a Adán y Eva físicamente, pero como ellos eran nuestros representantes en el jardín del Edén, nosotros también estábamos allí. Es por eso que hay un término en teología que se conoce como la imputación. De manera que al Adán transgredir los principios divinos, a nosotros también nos fue imputada dicha transgresión. Dicho pecado que Adán comete en el huerto, a toda la humanidad le fue imputado ese pecado. Por eso Pablo, recogiendo esa información, dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están privados de la gloria de Dios. Aún aquellos que no pecaron a la manera de Adán, también están condenados. Entonces, la única forma que nosotros podemos salir de ese lugar de esclavitud es con la gracia divina. No hay cosa que el hombre pueda hacer por sí mismo para salir del yugo del pecado. Nada el hombre puede hacer. Es imposible. Para salir del pecado no valen las estrategias, no valen las habilidades, las capacidades, los buenos apellidos, no. Basta solamente una intervención divina. Y Jesús fue el cordero que el Señor había destinado desde antes de la fundación del mundo para dicha encomienda, para redimir a la humanidad de sus pecados. Y cuando nosotros hablamos acerca de la gracia del Señor, estamos hablando de aquel regalo inmerecido. Estamos hablando de aquel favor que el Señor hizo hacia nosotros. Cuando nosotros lo que merecíamos era la condenación eterna, el Señor le plugo en su santa misericordia y voluntad entregar a su Hijo para rescatarnos del pecado. Y yo creo que esas son razones, cosas que nos deben motivar a nosotros a vivir aferrado a la cruz. Cuando yo hablo acerca de la gracia, siempre le digo a mi audiencia que la gracia no es darle licencia a nadie para pecar. La gracia no es para que la gente viva o haga como quiera o como le plazca con su vida. No, yo creo que la gracia nos hace estar cada día más humillado al pie de la cruz.
Porque cuando entendemos la gracia, sabemos que merecíamos estar condenados. Pero Él fue capaz de venir y encarnarse en un cuerpo humano simple y llanamente por amor. Lo que movió a Jesús a venir a la cruz fue el amor hacia usted que está acá sentado hoy. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo que lo motivó, la razón primordial fue el amor. Y por eso usted y yo estamos hoy acá. Estamos acá en esta casa hoy. Pudiésemos estar tal vez quién sabe dónde. Pero estamos acá porque su gracia nos alcanzó. Porque su gracia nos rescató y nos ha transformado. Y cuando nosotros nos enfrentamos a este pasaje del libro segundo de Samuel, nos presenta un cuadro interesante. Una historia conocida por todo evangélico que estudia las escrituras, conoce la historia de Mefiboset. De hecho, hay una canción que canta Dani Berrío, narrando esta historia de este personaje en las escrituras. Y me llama mucho la atención esta historia porque Mefiboset es un personaje representativo dentro de la narrativa bíblica. Y la historia de Mefiboset empieza después que había muerto su padre y su abuelo. Después de ese acontecimiento, que llega el informe al palacio, dice que su nodriza, queriendo ayudar a Mefiboset porque sabía que su vida corría peligro en el palacio, el texto dice que el niño se le cayó de los brazos y que de esa manera quedó paralítico o lisiado de ambos pies. Es triste ver cómo inicia la historia de este niño, el cual no decidió, no eligió caerse ni quedar marcado, pero por una razón u otra quedó imposibilitado de sus pies. Y es interesante ver cómo el tiempo empezó a transcurrir, los años empezaron a pasar y Mefiboset ahora no está en un palacio. Aunque había sido diseñado, destinado, elegido para vivir en un palacio, ya crecido, no está en el lugar que él había sido destinado para estar. Sino que ahora dice el texto que estaba en un lugar llamado Lodebar. Y es interesante ver cómo David se interesa por la familia de Saúl. No sé de pronto qué pasó por el pensamiento de aquella persona que estaban en la corte con David. Tal vez pensarían que David estaba preguntando por algún familiar del rey para eliminar cualquier amenaza hacia el trono. Pero de pronto David pregunta que si quedaba un sobreviviente de la familia de Saúl, a quien él pudiese ayudar o beneficiar por amor a Jonathan, a esa amistad que él había establecido con el hijo de Saúl. Y el texto dice que le buscaron a un hombre que había servido a Saúl llamado Siba. Y el texto dice que cuando Siba se presenta, David le hace la misma pregunta si había quedado alguien de la familia de Saúl, a quien él pudiese beneficiar por amor a Dios. Y dice que Siba le dice que quedaba alguien de la familia de Saúl y era hijo de su amigo íntimo llamado Jonathan, y que este joven se llamaba Mefiboset. Pero hay un dato que Siba le da al rey, le dice: él está en Lodebar, pero hay otro problema, y es que está lisiado de ambos pies. Y me llama la atención que David no preguntó por la condición del familiar o del que tuviese. David solamente preguntó si quedaba alguien de la casa de Saúl. Y dice el texto que entonces David envía a buscar a Mefiboset. Cuando nosotros vemos esta historia, lo que yo puedo visualizar en este cuadro, en la vida de Mefiboset, es al hombre que está imposibilitado, que está caído, que está atrapado, que está encarcelado por el pecado. Puedo ver a aquel hombre que está acorralado,
aquel hombre que está rodeado por las tinieblas, aquel hombre que aunque fue diseñado con un propósito específico en la vida, hoy está ubicado en el lugar incorrecto. Porque Mefiboset había sido diseñado para el palacio, para estar en el reino. Pero por esta caída, ahora Mefiboset está en Lodebar. Pero ¿qué es Lodebar? ¿Qué representa Lodebar? Cuando nosotros empezamos a buscar y a estudiar el texto sagrado, vamos a identificar que Lodebar, número uno, era un lugar de imposibilidades. De un lugar donde no se podía tener buenos resultados. En un lugar donde el futuro era incierto. Un lugar donde no había progreso y no había avance. Es decir, que Mefiboset, el que había sido diseñado para ser un rey, ahora está en tierra de nadie. Lodebar, etimológicamente, lo que significa es lugar de incomunicación, lugar de no palabra. Y la idea que se tenía en la antigüedad era que Lodebar era un lugar que ni siquiera la palabra del Eterno podía llegar. Era el concepto que en la antigüedad se manejaba acerca de ese lugar, el cual estaba ubicado a 13 kilómetros aproximadamente del mar de Galilea. Esa aldea también se llamaba Debir más adelante. Entonces en ese lugar está ubicado un príncipe, pero ahora no está como príncipe en Lodebar. Ahora está allí incapaz, imposibilitado, que no puede hacer nada. Está refugiado, exiliado en una casa de un hombre llamado Maquir, el cual según la historia era un hombre bastante adinerado en ese tiempo, tenía bastante riqueza. Y este hombre acogió a Mefiboset. A pesar de cómo él estaba, decidió cuidar de Mefiboset. Y el texto dice que en esa situación se encontraba cuando David se interesa por un familiar sobreviviente de esa familia. Y el texto dice que David envía a buscar a Mefiboset a aquel lugar. Yo no sé qué pasó por la mente de Mefiboset cuando él ve a aquella persona llegar a buscarle al lugar donde él estaba. No sé qué de pronto empezó a pasar por la mente de Mefiboset. Probablemente llegaron tocando las puertas preguntando por Mefiboset. Aquellos hombres a caballo, aquellos hombres con una vestimenta del palacio, aquellos hombres que pertenecían a un ejército. Mefiboset está en un lugar y está traumatizado. Mefiboset tal vez pensaba en su infancia. Tal vez pensaba en aquellos privilegios que tenía en su niñez en el palacio. Tal vez recordaba aquellas palabras que su nodriza le decía. Probablemente la nodriza le decía a Mefiboset: tú fuiste diseñado para ser un rey. Mefiboset, algún lugar tú vas a ocupar el asiento de tu abuelo. Tú vas a reinar en cualquier momento, Mefiboset. Pero de pronto la vida le jugó, como decimos a Mefiboset, una mala jugada. Ahora el príncipe, ahora aquel que lo tenía todo, solamente les quedan los recuerdos del pasado. Y está ahora prácticamente sin nada, abandonado, sin familia en aquella tierra. Pero allí el rey se interesó por Mefiboset. Allí el rey, independientemente de que él estaba paralítico, independientemente de que él estaba imposibilitado, el rey decidió mandarlo a sacar de esa circunstancia, de esa situación en la cual Mefiboset se encontraba. De igual forma Dios ha hecho con cada uno de los que estamos acá presentes. En determinado momento Dios intervino en nuestra vida, cuando todo estaba oscuro en nuestro alrededor, cuando nadie daba un voto a favor de nosotros. Probablemente cuando la familia no estaba para extendernos la mano, allí la gracia divina posó sobre tu vida. Allí la gracia, cuando te encontraba acorralado, dijo presente sobre ti. La gracia llega el momento cuando menos tú lo esperas, cuando menos lo imaginas, la gracia se hace presente. La gracia no mira de dónde tú vienes.
La gracia no mira el lugar donde está. Simplemente la gracia se manifiesta sobre tu vida para levantarte del lugar donde está caído. Por lo tanto, David no le importó la condición física de Mefiboset. No le importó los traumas que había en el espíritu, en la mente de Mefiboset. Solamente le interesó beneficiarlo. Como Dios se interesó de beneficiarte a ti. Con su gracia. Porque la gracia de Dios lo que hace es beneficiar al hombre. Su regalo lo que hace es beneficiar a la humanidad. La gracia preserva aquello que el Eterno ha rescatado. Y aunque vengan tormentas, aunque vengan tempestades, tribulaciones, cuando la gracia te ha acogido, nada te va a arrebatar de sus manos. Cuando vengan las tormentas, se encontrarán de frente con el caballero de la cruz. Se encontrarán de frente con el cordero inmolado en la cruz del Calvario. Es por eso que aunque las tinieblas intentan una y otra vez detenerte, impedirte avanzar en la vida, cuando se van a chocar contigo, lo que se chocan es con la gracia que te está cubriendo. Si no, pregúntele a Job. Job capítulo 1 verso 10 dice que Satanás le dice a Dios: pero ¿cómo Job no te va a servir si tú lo has acercado a él y a lo suyo? Si tiene un vallado. ¿Por qué menciono este texto? Porque la palabra gracia en el hebreo es la palabra gen. Así porque es una palabra gutural, gen. Pero en el lenguaje, cuando Moisés escribe, no había letras. Lo que habían eran figuras, lo que se conoce como el hebreo pictográfico. La palabra gracia, cuando se escribía en el tiempo de Moisés, era con un cerco. La figura era un cerco de protección. Por lo tanto, la gracia es ese cerco que te cubre a ti y a los tuyos. Y aunque el diablo quiera entrar, no puede tocarte porque la gracia te tiene oculto. Fueron muchas las veces que Satanás intentó derribar a Job y a su familia. Pero cada vez que lo intentaba, se chocaba con la gracia divina. No te imaginas cuántas veces las tinieblas han intentado derribarte. Han intentado destruir tu familia, tu matrimonio, tu negocio. Pero cuando lo intentan se chocan con la gracia divina. Tú no estás derribado porque oras mucho. Tú no estás derribado porque has ayunado. Tú no estás derribado porque tienes ciertos títulos. No, no estás derribado porque la gracia te ha sostenido. Su gracia te ha guardado, te ha preservado. Para ti no había esperanza. Para nosotros no había nada. Pero su gracia lo ha hecho todo. Su gracia es más que suficiente. Su gracia lo ha hecho posible. Su gracia lo ha hecho posible en tu vida. Mefiboset no esperaba esa visita. Lo que menos Mefiboset esperaba era esa visita ese día. Lo que menos tú esperabas el día que recibiste a Jesús era esa visita. Tú no esperabas que eso pudiese pasar ese día. Ni te lo imaginabas. Pero la gracia no pregunta cuándo, ni cómo, ni dónde. La gracia simplemente interrumpe en tu vida. Su gracia es irresistible. Cuando el Padre te cae atrás, como decimos, por más que tú corras, por más velocidad que tenga, por más piernas ágiles que tenga, la gracia te va a alcanzar. Donde quiera que te metas, la gracia te va a perseguir y te va a alcanzar. ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron años corriendo? Como se dice en los barrios, los evangélicos son locos. Yo evangélico. Antes decían eso es para viejos. ¿Y cuántos jóvenes hoy tenemos sirviendo al Señor? Porque que la gracia lo alcanzó.
Cuando se veía imposible que usted estuviese levantando las manos, alabando al Señor como los locos, la gracia te alcanzó. Y aunque te digan fanático, la gracia te alcanzó. Y yo doy gloria a Dios por su gracia. Yo doy gloria al Señor porque a pesar de nosotros ser indignos, su gracia nos alcanzó. Su gracia nos rescató. ¿Cómo no adorar al Cristo vivo? ¿Cómo no bendecir a Dios? Si su gracia lo ha hecho todo en nosotros. Mefiboset no estaba preparado para esa visita. Pero la visita llegó. Y lo sacó del lugar de encierro. Lo sacó del lugar de improductividad. Lo sacó del lugar de la crisis. Lo sacó del lugar de la miseria. Lo sacó del fango. Y lo llevó de regreso al punto de partida. Lo llevó de regreso donde él pertenecía. Y eso es lo que hace la gracia con lo que Dios escoge. Sacarlo de las tinieblas y trasladarlo al reino de la luz. Porque fuimos diseñados para vivir en el reino de la luz. Para eso fuimos diseñados. Y como Mefiboset no había sido diseñado para estar en Lodebar, aunque él pensaba que para él no había solución, en la eternidad se había gestado que en ese tiempo, en esa hora, en esa fecha, Mefiboset saldría de Lodebar. Amigo que está acá, tu estadía en el mundo tiene fecha de vencimiento. En la eternidad se trazó una línea que va a caducar en cualquier momento. Y llegó la visita y sacaron a Mefiboset de Lodebar. Lo llevaron ante el rey David. Y Mefiboset se presenta ante el rey. El rey le pregunta: ¿tú eres Mefiboset? Y él dice: sí. Y cuando David le dice: yo voy a hacer lo que voy a hacer contigo por amor a tus padres, por el amor que le tenía a tus padres, te voy a devolver todo lo que le perteneció a tu abuelo. Todos esos bienes que yo he confiscado te lo voy a regresar. Te lo voy a devolver por amor a Jonathan. Y Mefiboset, me impresiona la actitud de Mefiboset. Mefiboset le dice a él: pero ¿cómo es posible siendo un perro, yo prácticamente como un perro muerto? En esa cultura hebrea usar esa expresión o ese término de un perro muerto era vacarse prácticamente a la nada. Era considerarse la cosa más despreciable en ese contexto. A ese nivel estaba Mefiboset. Así estaba la vida de Mefiboset. Él consideraba que él no tenía ningún valor, que ya él no servía para nada. Pero el rey decidió restaurar la vida de Mefiboset. El rey decidió restituirle a Mefiboset lo que por derecho legal le pertenecía. Aunque Mefiboset se consideraba indigno, incapaz, el rey no le importó lo que Mefiboset estaba pensando. Al rey no le importó lo que Mefiboset creía acerca de él. Simplemente el rey quiso honrar y beneficiar a Mefiboset. Mefiboset no lo merecía, pero el rey quiso beneficiar a Mefiboset. Porque específicamente eso es lo que hace la gracia: beneficiar a aquellos que no lo merecen. Aquellos que se sienten a sí mismos incapaces. Aquellos que se sienten descalificados. Aquellos que se miran y dicen: pero yo, imposible que eso pase. A esos la gracia dice: lo voy a hacer contigo aquí y ahora. Nosotros no lo estamos buscando, pero él lo encontró. Mefiboset no estaba buscando salir de Lodebar, pero la gracia lo alcanzó y lo rescató de Lodebar. Lo sacó de esa circunstancia de que él se encontraba, traumática,
como el mismo Dios lo hizo con nosotros, con cada uno de los que estamos acá presente hoy. Nos limpió, nos transformó y nos ha hecho libre por su sangre, por su amor, por su misericordia. Hoy estamos de pie, estamos respirando por su infinita gracia sobre nuestras vidas. La vida de Mefiboset ahora fue restaurada y fue establecido al mismo nivel de los hijos del rey. El rey le dice a Siba: ahora tú vas a ser el siervo de Mefiboset y yo he decidido restaurar todo lo que a él le pertenecía. Tus hijos y tus criados se van a encargar de labrar la tierra de Mefiboset y entregarle los frutos. Pero Mefiboset comerá siempre a mi mesa como uno de los hijos del rey. La expresión comer a mi mesa podríamos verla de la siguiente manera. Está hablando que Mefiboset ahora iba a ocupar, estaría al mismo nivel de los hijos del rey. Está hablando que jurídicamente ahora Mefiboset iba a tener el mismo derecho que los hijos del rey. Y es allí donde yo me gozo de la gracia. Porque la gracia nos coloca a todos jurídicamente al mismo nivel. La gracia es impresionante. La gracia no mide color, no mide raza. La gracia a todos jurídicamente nos pone, nos coloca en el mismo nivel y nos sienta con Cristo en los lugares celestiales. Usted hoy está acá sentado en Buena Nueva y a la vez está sentado en lugares celestiales con Cristo. Eso es lo que hace la gracia. Y es por eso que cuando usted entiende la gracia, usted vive humillado día tras día. Cuando usted ha entendido la gracia, usted no le da cabida a la arrogancia en su corazón. Porque usted sabe lo miserable que usted estaba. Usted sabe cómo usted se encontraba cuando la gracia no le había alcanzado. Y una vez usted la ha entendido, usted vive así. Usted anda así. Usted no se siente como yo hice en una ocasión, ni mejor que nadie, pero tampoco inferior a nadie. Usted sabe que jurídicamente estamos al mismo nivel en el reino. Y yo soy un ejemplo vivido de esto. De lo que la gracia puede hacer con alguien insignificante. Cuando yo leí esta historia de Mefiboset, en mi vida he predicado 2 veces de este personaje, en 15 años que tengo como predicador. Y me identifiqué con este personaje viendo cómo estaba. Que prácticamente para él ya no había salida, no había solución. Y me identifiqué con Mefiboset. Algunos conocen algo parte de mi vida, pero para resumir, yo tuve una vida prácticamente desastrosa en todo el sentido de la palabra. Empiezo a delinquir a la edad de 12 años, a robar, a atracar en San Pedro de Macorís, a hacer cuantas cosas. Ya cuando iba a cumplir 13 ya sabía lo que era estar preso. Caí preso, perdí la cuenta de cuántas veces estuve en prisión. Me ficharon más de 9 veces en las calles, la policía, de tantos conflictos que tenía. Era un parásito social, no valía absolutamente nada. 15 años atrás yo le aseguro que usted no era capaz de llevarme a su casa. Se lo garantizo, porque probablemente hubiese perdido no sabe cuántas cosas en su casa y probablemente la vida. Porque nos dedicamos a eso, al robo, al atraco y a hacer daño, a hacer maldad en la sociedad. Éramos un ser repulsivo, repugnante. Nadie daba un voto a favor acerca de nosotros. Y a veces la gente ve al predicador, al pastor, al apóstol, fulano de tal, al profeta en la plataforma, pero no sabe lo miserable que era el apóstol o el profeta tal antes de estar ahora en el lugar donde está. Y mi vida era un asco. Repugnaba. Y para no abundar mucho, porque no me gusta hablar acerca de mí sino de Cristo,
nunca fui a una escuela, nunca hice ni siquiera el preescolar, nada que ver con estudio en lo absoluto. Nada. Nada. Y para que usted tenga una noción de lo que la gracia es capaz de hacer con un hombre. Que la gracia no tiene límites. No hay barrera que la gracia no pueda derribar. No hay muralla que la gracia no pueda derribar. No hay cerrojo que la gracia no pueda romper. No hay fortaleza que la gracia no pueda penetrar y derribar y sacarte de ella. Y así eran nuestras vidas, un asco. No había nada que buscar en mí. ¿Qué se podía buscar? Si, como siempre digo, estamos en un mundo donde se dice que el que nada sabe, nada vale, eso está bien para el mundo. No así con la gracia. Por eso el apóstol se atrevió a decir que el Eterno fue capaz de escoger a lo vil y a lo menospreciado del mundo para deshacer y avergonzar a aquellos que se creían algo. Por eso siempre le digo a la gente que la humildad debe ser la plataforma que te debe mantener en todo lugar donde tú estés. La humildad te va a abrir las puertas y no solo te la abrirá, te la mantendrá abierta. Y así estábamos, sin estudio, siendo un delincuente a temprana edad. No hay situaciones que teníamos que comer de los zafacones de basura, teníamos que comer en momento. No hay momento teníamos que pararnos en los picapollos, esperar que la gente botase los huesos al zafacón para nosotros comer. Así lo encontrábamos. Situaciones que teníamos que tomar una fruta y tomar la parte buena y comérnosla. Así estábamos. Así vivíamos. Yo no delinquía porque me gustaba. Aunque con el tiempo le cogí pasión a eso. No robaba porque quería robar. Lo hacía por necesidad. Lo hacía porque no tenía un padre responsable. Un padre que salía de mi casa a las 6 de la mañana y llegaba a las 2 o las 3 de la mañana sin nada. Muchas veces mi madre tenía que darme un pan con un poco de agua de azúcar. Y muchas veces mi madre me decía, cuando tenía hambre, toma un grano de sal y póntelo debajo de la lengua y acuéstate a dormir. Y la comida más buena que podía comer era un pan con chocolate de agua todos los días en mi casa. Así nos encontrábamos. Así estábamos. Y el único camino que encontramos fue robar a temprana edad. Empecé yendo a la zona franca a robarle la comida a aquella persona que le vendían la comida y se la dejaban enganchada en los lugares en zona franca. Así empezamos. A robar cantina de comida para sobrevivir. Esa era nuestra vida con 12 años. Una y mil veces mi vida se vio en peligro, al borde de la muerte. Y no le encontraba sentido a mi vida. Decía muchas veces, ¿qué hago vivo? ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Por qué? ¿Para qué estoy? Esto no es vivir. Mientras otros botaban su comida en sus casas, yo moría de hambre. Situaciones que muchas veces tenía que beber agua de la huella que dejaban los vehículos. Tenía que tomar agua de esos lugares. Tuve que tomar agua de contenes. Tal vez usted que está acá nunca pasó por eso. Dele gloria a Dios por eso. Dele gracias a Dios porque usted no tuvo que experimentar esas situaciones. Pero sin yo esperarlo, sin yo buscarlo, su gracia me rescató. Su gracia me alcanzó. Y recuerdo, agosto del 2005, estaba yo en prisión que iba a cumplir aproximadamente un año, tenía un año y algo, en la fortaleza Pedro Santana en San Pedro de Macorís, la cual se conocía en ese entonces como México. Ahí estaba. Y recuerdo que ese día llorando le digo al Señor, hacía algo prácticamente como estúpido diríamos. Pues el conocimiento que tenía de Dios era porque escuchaba que la gente decía que había un Dios.
y le diga al Señor: si me saca de este lugar, yo te aseguro, te prometo que te voy a servir. Y le dije eso al Señor aproximadamente como un 15 de agosto. Y el 22 de agosto, un lunes 22 de agosto del año 2005, llegó mi libertad sin yo estar esperando una libertad. Yo estaba esperando una sentencia de 15 a 20 años de prisión. Estaba preso por atraco a mano armada, una banda asociación de malhechores, una pistola 9 milímetros 380, un querellante agolpeado, enyesado por todas partes, acusándome. Toda una junta de vecinos en contra, no sabe cuántas querellas tenía por atraco, por robo, y me están buscando a carta blanca. En esa panorámica me encontraba cuando hice esa oración prácticamente estúpida, reitero. Y me olvidé que la hice. Y ese lunes 22 de agosto del 2005, el Señor me sacó de prisión sin yo esperarlo. Y aquí está Elías Ovalle diciéndote que su gracia es más que suficiente. Me atrevo a asegurarte que su gracia es más que suficiente en tu vida. No valía nada para la sociedad, pero su gracia no ha sostenido. Su gracia no ha preservado. Y su gracia nos tiene de pie hoy acá en esta casa, diciéndote, amigo que está aquí hoy, que su gracia te quiere redimir, que su gracia te quiere socorrer, que su gracia te quiere alcanzar, que su gracia te quiere restaurar. Mefiboset recibió lo que él había perdido. Y eso ha hecho la gracia con cada uno de los que estamos acá, regresarnos a nuestro punto original, a nuestra parte original, que es estar en el reino. Estar revestido de su amor, de su poder, de su gracia, de su misericordia. Y Mefiboset desde ese día en adelante, aunque siguió con sus marcas del pasado, estaba en el palacio del rey. Y muchos de los que estamos acá, pero aún están las cicatrices ahí del pasado. Las cicatrices de la parálisis del pasado están ahí, pero esas cicatrices no nos pueden impedir avanzar. Esas cicatrices, aunque están ahí, no pueden amargarnos la vida, porque estamos revestidos de su gracia. El manto de la gracia cubre todas las cicatrices, todas las heridas de tu vida del pasado. El manto de la gracia la ha cubrido. Rescatado por esa gracia poderosa. Amigos, su gracia está acá presente hoy. Su gracia está acá para redimirte. Su gracia está acá para levantarte de tus caídas. Su gracia está acá para devolverte lo que el enemigo te ha quitado. Su gracia está aquí. Su gracia puede restaurar tu familia. Su gracia puede restaurar tu matrimonio, tu negocio. Su gracia lo puede todo. Y quiero terminar con estas palabras del apóstol Pablo en la carta a Tito capítulo 2 verso 11. La Biblia de las Américas dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. La razón por la cual la gracia se manifestó en la cruz en su máxima expresión fue para traer salvación a todos los hombres. Tu valor es incalculable. No hay oro que pueda pagar tu precio, amigo que está acá, hermano que está acá. No hay plata ni oro que pueda pagar tu precio. Por eso el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, verso 18, 19 al 20 dice: fueron redimidos de su vana manera de vivir. Su precio fue pagado, no con oro, no con plata, como con cosa que perece, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin defecto. Sin defecto, el verso 20 dice: porque Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ahora por amor a vosotros.
Antes de Adán pecar, la gracia estaba destinada para socorrer a la humanidad. La gracia no fue el plan B de Dios, porque Dios no tiene plan B. La gracia siempre fue y será el plan A de Dios. Su gracia es el plan A de Dios. Por eso antes de Adán pecar, el Cordero había sido destinado. Y Gálatas capítulo 4, verso 4, Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del pleroma, del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que redimiese, que rescatara a los que estaban bajo la ley. Para eso vino su gracia, para rescatarte, amigo que está acá, para rescatar las familias. Por eso su gracia se ha manifestado para todos los hombres. No te puedes ir sin esa gracia, amigo que está acá. Tú estás bajo una atmósfera de gracia. No te puedes salir de esa atmósfera. Debes llevarte esa atmósfera de gracia a tu casa. Debes salir con esa gracia impregnada en tu corazón, en tu espíritu, en lo más profundo de tu ser. Esa gracia quiere incubarse en tu espíritu, en tu corazón, y limpiarte, restaurarte y levantarte otra vez. Amigo que está acá, queremos orar por ti en esta ocasión. Queremos orar por ti que está acá, querido amigo. Por todo aquel que nos visita, queremos orar. Si usted es tan amable, queríamos pedirle por favor que pueda acercarse hacia acá al frente. Sé que el tiempo ha avanzado, pero queremos orar por ti, amigo que está acá. Queremos que aproveche esta atmósfera de gracia. Aproveche esta atmósfera de gracia. Después que el Señor me sacó de prisión, yo había olvidado esa promesa que le hice a Dios. La había olvidado. Y recuerdo cuando salí, empecé a beber con unos panas en San Pedro. Empezamos a beber alcohol, a celebrar mi salida de prisión. Y olvidé la promesa que le había hecho a Dios de que le iba a servir si me sacaba. Recuerdo que pasaron unos 15 días y yo de rumba, como decimos con los panas. De pronto estoy pasando por el frente de una iglesia del concilio MI, de una pastora que ya partió con el Señor, llamada Damari Walkie. Y recuerdo que en esa ocasión había una predicadora predicando, una joven ella para ese entonces. Y voy con los dos panas caminando, y de pronto el corazón se me acelera y siento esa inquietud que me dice: entra a ese lugar. Le digo a los panas: vamos a entrar allí. Uno de ellos se rehúsa y dice: si quieres puedes irte, pero yo voy a entrar. El segundo compañero me dijo: donde tú vayas yo voy. Digo: vamos hacia adentro. Recuerdo que la predicadora está predicando, y mientras ella está predicando, luego se detiene y me hace el llamado. Me dice: joven, quiero orar por ti, porque Dios tiene planes contigo. Tú no estás aquí por coincidencia ni por casualidad, sino porque Dios te ha traído. Recuerdo que empecé a ponerle una serie de excusas y decirle: ahora mismo yo no puedo, tengo muchos compromisos y cosas que resolver. No puedo seguir hacer esto hasta que no resuelva ciertas cosas que tengo que arreglar. Olvidé por completo la promesa que le había hecho a Dios. Pero a Dios no se le escapa una. Y para no cansarle, la predicadora insistió tanto. Eran las 9:15 aproximadamente cuando ya estaban conmigo, y dieron casi la 1 de la madrugada. Y yo rotundamente no quiero a Jesús. De pronto no sé qué pasó, todavía no sé cómo explicarlo, pero entiendo que fue un toque divino. Me veo en el altar llorando como un bebé cuando le quitan el juguete que más anhela.
en llanto, llorando, desesperado. No sé cómo no podía abrir los ojos, pero a grito, en llanto, desesperado. No sabía, no podía contenerlo eso. Y cuando recibo a Cristo, que miro hacia atrás, el frente de la iglesia estaban unos cuantos vehículos de la policía fuera de la iglesia. Su gracia me puso contra la espada y la pared. Cuando acepté a Cristo, la policía se fue del frente de la iglesia. Y cuando llego a casa, mi madre me pregunta: ¿qué me pasa? Le dije yo di que me convertí, le dije yo a mi madre. Que yo di que me convertí. Así mismo, tal cual se lo dije a ella. La gente el otro día empezó: le damos 15 días, una semana, un mes, porque él está haciendo esto para enfriarse con la policía. Él va a volver a delinquir otra vez. Y tenemos 15 años, no sé si están esperando o se cansaron ya. Porque nunca hemos retrocedido, no porque no hemos querido, porque la gracia nos ha sostenido. Cuando hemos querido falsear y dejarlo todo, la gracia nos ha firmado y nos dice: o te quedas o te quedas. Y las tormentas nos han golpeado. Hemos pasado procesos que usted no se imagina. Hemos pasado procesos para estar por ahí tirado en un zafacón otra vez. Pero la gracia restauradora ha dicho: presente otra vez. En esos momentos de lágrimas, que usted sabe los procesos que pasan los evangélicos, su gracia se hace presente. Te dice: no estás sola, no estás solo, yo estoy contigo. Aunque no me veas, yo estoy ahí. Y es por eso que de pronto usted sale cantando, aunque esté pasando el proceso más fuerte de su vida y no sabe por qué, pero es que la gracia está ahí. Y de pronto la puerta está encerrada, no hay nada, la finanza está en el piso, y usted se para y dice: aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo, aunque la oveja no dé mantenimiento, no haya vaca en los corrales, con todo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y aunque lo que esté en el entorno no lo entienda, digan: pero verdaderamente estará loco, estará loca. Mira cómo está. El esposo se le fue, la dejó, y dice que el Señor es su fortaleza. Eso se llama gracia. Es que la gracia está ahí. Su gracia está ahí. Y hoy Él está aquí para restaurar vidas, para sanar, para restaurar vidas. Él está aquí con el propósito de levantar al caído, como lo ha hecho con nosotros en determinados momentos. Si podemos predicarnos por nuestra capacidad, créanmelo, es porque su gracia nos sostiene. Es porque su gracia nos permite hacerlo. Siendo descalificado por muchos, su gracia dice: contigo y es ahora. Lo voy a hacer contigo. Lo creas o no, lo voy a hacer contigo.